40 días con Jesús. Día 6. Jesús sana a hombre con espíritu inmundo. Marcos 1, 21 al 28. Lucas 4, 31 al 37. Descendió Jesús y entraron en Capernaum, ciudad de Galilea, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad, y les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero estaba, en la sinagoga de ellos, un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: «Déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco, sé quién eres, el Santo de Dios». Pero Jesús le reprendió, diciendo: «Cállate y sal de él». Y entonces el demonio, el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia, derribándole en medio de ellos, y clamando a gran voz, salió de él, y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados, y hablaban unos a otros diciendo: «¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos, y le obedecen y salen?» Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Jesús sana a la suegra de Pedro. Mateo 8, 14 al 17. Marcos 1, 29 al 34. Lucas 4, 31 al 37. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón Pedro y Andrés, con Jacobo y Juan. Y vio la suegra de Simón postrada en cama, con una gran fiebre, y enseguida le rogaron por ella. Entonces él se acercó, e inclinándose hacia ella, la tomó de la mano, reprendió la fiebre y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre, y ella se levantó al instante y le servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían diversas enfermedades y muchos endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: «Él mismo tomó nuestras enfermedades, y llevó nuestras dolencias, y con la palabra echó fuera a los demonios». Salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque le conocían, sabían que él era el Cristo. Jesús ora en un lugar solitario. Marcos 1, 35 al 38. Lucas 4, 42 al 43. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Le dijeron: «Todos te buscan». Pero él les dijo: «Es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios. Vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he sido enviado». Jesús recorre Galilea predicando. Mateo 3, 23 al 25. Marcos 1, 39. Lucas 4, 44. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, y echaba fuera a los demonios. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Jesús sana a un leproso. Mateo 8, 1 al 4. Marcos 1, 40 al 45. Lucas 5, 12 al 16. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, viendo a Jesús, y hinca la rodilla, se postró ante él, con el rostro en tierra rogándole, diciendo: «Señor, si quieres,
puedes limpiarme». Entonces Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo: «Quiero, sé limpio». Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquél y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego, y le dijo: «Mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos». Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba afuera en los lugares desiertos. Pero su fama se extendía más y se reunía mucha gente para que lo oyeran, y venían a él de todas partes para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Jesús sana a un paralítico. Mateo 9 del 1 al 8, Marcos 2 del 1 al 12, Lucas 5 del 17 al 26. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Aconteció un día que él estaba enseñando, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Y entonces sucedió que vinieron a él unos hombres trayendo a un paralítico, tendido sobre una cama, que era cargado por 4. Procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico, y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo el paralítico: «Ten ánimo, hombre, hijo, tus pecados te son perdonados». Entonces estaban allí sentados algunos de los escribas y los fariseos, los cuales cavilaban en sus corazones, diciendo: «¿Por qué habla éste así? ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios?». Jesús entonces, conociendo en su espíritu los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: «¿Qué caviláis en vuestros corazones? ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados», dijo entonces al paralítico: «A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa». Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, que había dado tal potestad a los hombres, diciendo: «Nunca hemos visto tal cosa». Entonces él se levantó y se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, y llenos de temor decían: «Hoy hemos visto maravillas». Llamamiento de Mateo, Leví. Mateo 9 del 9 al 13, Marcos 2 del 13 al 17, Lucas 5 del 27 al 32. Después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y pasando Jesús de allí, vio a un hombre publicano, llamado Mateo, Leví, hijo de Alfeo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: «Sígueme». Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa. Aconteció que estando Jesús sentado a la mesa en casa de él, mucha compañía de publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, murmuraban contra los discípulos y les dijeron a los discípulos: «¿Qué es esto? ¿Por qué coméis y bebéis vuestro maestro con publicanos y pecadores?». Al oír esto Jesús les dijo:
los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero, y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. La pregunta sobre el ayuno. Mateo 9 del 14 al 17, Marcos 2 del 18 al 22, Lucas 5 del 23 al 39. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. Entonces ellos vinieron le dijeron, ¿por qué nosotros, los discípulos de Juan, ayunamos muchas veces, y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos no ayunan, comen y beben? Jesús les dijo, ¿acaso podéis acaso hacer los que están de bodas ayunar, tener luto, mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo no pueden ayunar. Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, de otra manera el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y otro se conservan juntamente. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor.